Muy bien, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar un poquito acerca del modelo de introducción de Creswell, el cual pues es parte del primer avance del PIA. Entonces vamos a mencionarlo así muy rápidamente para que ustedes tengan en cuenta los criterios que se van a tomar en cuenta en cuestiones de fondo, ¿verdad? Primero que nada, este es el libro de Creswell y estamos en la página 103. Aquí podemos nosotros observar que Creswell le llama a este modelo un modelo de deficiencias y ahorita vamos a ver por qué. También nos menciona que para hacer una introducción podemos hacer 5 párrafos para tener alrededor de unas 2 cuartillas de longitud. Entonces vamos a tener eso como criterio a evaluar. Vamos a tratar de hacer alrededor de unos 5 párrafos para la introducción, uno con cada uno de los siguientes puntos que se van a mencionar a continuación. Yo le calcularía ahí que cada párrafo debiera de ser de unas 10, 12 líneas aproximadamente, y pues que se vean todos los tips que Creswell menciona en este documento para que esté claro el propósito de su estudio. Entonces vamos a empezar con el problema de investigación. En esta sección, Creswell pues nos señala la intención de utilizar este apartado como un gancho narrativo para que los lectores tengan la intención de seguir leyendo. Entonces vamos a ver de qué manera podemos crear este gancho narrativo en este primer párrafo de su introducción. Aquí vienen algunos de los tips. El primero, Creswell nos invita a escribir una bienvenida, una oración en donde podamos hacer sentir al lector que lo que está a punto de leer tiene relación con él. Es decir, que es un tema que le puede llamar la atención. En ese sentido, hay que mencionar de qué se trata, ¿no? Muy específicamente para tratar de ganchar la atención del lector. Como una regla general, pues no se deben usar muchas citas en esta primera parte. Pudiera haber alguna excepción con algunos estudios cualitativos, pero pues el tener muchas citas en esta primera parte deja un abanico de posibilidades para su interpretación, lo que haría que pudiera causar algo de confusión. Entonces vamos a tratar de no utilizar citas en el primer párrafo, sino centrarnos más que todo en un gancho narrativo. En el tercer punto, pues nos menciona que no utilicemos expresiones idiomáticas. Aquí en el ejemplo, pues habla de una vaca sagrada, pues se entiende en algunos contextos, pero en otros contextos no se va a entender. Entonces, expresiones idiomáticas las vamos a dejar fuera. Yo creo que es uno de los puntos más sencillos de cumplir, aunque habrá otros que tendrán un grado más complejo. Considerar información numérica, pudiera ser algo más complejo. Evitar expresiones idiomáticas, pues fácilmente leemos nuestro parrafito y nos damos cuenta que no hay, pero agregar información numérica de impacto que funcione como gancho narrativo, pues nos puede llevar tiempo de estar buscando información acerca de esos números. Como aquí en el ejemplo menciona, un estimado de 5 millones de americanos experimentan la muerte de un familiar directo, pues ahí sí 5 millones es algo que puede causar un impacto, ¿no? Algo que nos puede servir como gancho narrativo. Entonces creo que este es uno de los puntos más difíciles de conseguir en este primer parrafito y es indispensable que se encuentre. Dice que nos hagamos la siguiente pregunta. En este párrafo, estoy empezando yo mi introducción, ¿hay alguna línea o un par de líneas en donde el problema de investigación se pueda observar de una manera clara y una situación real? El siguiente párrafo nos habla sobre la importancia de citar numerosas referencias que justifiquen la necesidad de estudiar el problema. Punto número 2, hablamos de citas textuales, en donde prácticamente no debemos de utilizar en casi ninguna parte del PIA citas textuales, porque también nos da problema con los niveles de similitud. Sin embargo, acá podemos indicar que existen algunos estudios que justifican la necesidad de estudiar este problema y podemos mencionarlos, ¿no? Dice aquí Creswell que él les pide una docena de referencias para justificar esta necesidad. Entonces, como ya habíamos dicho en el punto número 2 que no íbamos a utilizar citas, vamos a pasar este punto a la sección siguiente. Lo vamos a incluir, pero en la próxima sección.
continuamos con el siguiente punto que dice que nos aseguremos que nuestro problema que estamos planteando es congruente con la metodología que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es cualitativo, pues tendría que ser un problema de tipo exploratorio. Si es cuantitativo, pues sería un problema de tipo relacional o predictor, en donde tengamos que considerar las causas o los efectos de determinadas variables. Eso va a depender de la materia, ¿no? Si están en cualitativo o cuantitativa. Y por último, dice que puede haber estudios que tengan múltiples problemas, no nada más uno. Ya habíamos dicho que tenía que quedar muy claro el problema, pero en caso de que en su estudio pudiera haber múltiples problemas, pues también habría que mencionar. Yo creo que ese punto se puede omitir en caso de que nos centremos en un solo problema, y creo que sería lo más recomendable. Bueno, este sería el primer párrafo de la introducción. En el segundo párrafo de la introducción es donde vamos a incluir esto que quitamos del primero. Las referencias las vamos a mandar al segundo párrafo, que se llama estudios que han abordado el problema. Es importante tener en cuenta de que esta sección no es el marco teórico, es una sección de introducción. Sin embargo, tenemos que hablar de algunos estudios que nos permitieron establecer nuestro problema, ¿verdad? Entonces vamos a seguir los siguientes tips para hacer esta parte, este párrafo. Primero, no vamos a hacer referencia a estudios de manera individual. En lugar de eso, vamos a mencionar estudios de manera grupal, como si fueran grupos de autores. Por ejemplo, podemos decir González 2008, Hernández 2010 y Suárez 2020 concuerdan en que el problema de investigación es de tipo A. Sin embargo, otros autores concuerdan que es de tipo B, y empezar así como que grupitos de autores. O este autor y este autor han explorado el fenómeno de una manera amplia. Sin embargo, pues aún hay algunas cosas que no han explorado. Entonces, en esta parte vamos a hacer uso del formato APA del capítulo 8, que habla de las citas múltiples. Hay dos maneras en donde ustedes pueden citar múltiple. Tendrían que ver si lo hacen así, de manera parentética, quedaría en orden alfabético y luego ponen el punto y coma para separar las citas. O lo pueden hacer así, de manera narrativa, y también es factible. Aquí básicamente nos vuelvo a repetir lo mismo, que para no hacer énfasis en estudios particulares, que podamos agregar las citas al final, así como en este tipo de formato. Ese sería el parenthetical, poner las citas así al final de varios autores que concuerdan en algo en particular. Otra cuestión que debemos de tener en cuenta es que al hacer esta revisión, pues incluyamos estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, ¿no? Aunque nuestro estudio sea cuantitativo o aunque nuestro estudio sea cualitativo, pues no debiera de afectar tener estudios de la otra parte. También es importante que sean estudios recientes. Creswell menciona 10 años, pero yo les pido 5, es decir, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Igual la mayoría de las referencias. Como Creswell aquí nos menciona, para este primer avance, pues vamos a pedir estas 12 referencias, ¿no? Ese va a ser nuestro indicador para poder saber que cumplimos con esas referencias. Una vez que ya terminamos el segundo párrafo y que ya hablamos de algunos estudios, pues ahora hay que señalar cuáles son las deficiencias en esos estudios. Tenemos por aquí las tips, y nos dice que citemos varias deficiencias para hacer el caso de estudio fuertes. ¿Qué son esas deficiencias o cómo podemos identificar esas deficiencias? Pues esas deficiencias pueden ser metodológicas, pueden ser variables que no se han incluido, pueden ser de contexto. Por ejemplo, hay estudios que han explorado el fenómeno del aprendizaje de una segunda lengua en Estados Unidos, pero en México no se ha hecho. Entonces esa sería una deficiencia de contexto, ¿no? Porque allá sí se ha hecho, pero aquí no. O se ha hecho utilizando alguna metodología cuantitativa como regresión lineal, pero no se ha hecho
utilizando una metodología como ecuaciones estructurales. Pudiera ser un ejemplo. O se ha hecho considerando la variable 1, la variable 2 y la variable 3, pero no se ha considerado la variable 4. Entonces, de alguna manera, esta sección nos va a permitir justificar el por qué estamos haciendo este estudio. Porque de otra manera, pues, ¿para qué lo hacemos? O sea, si vamos a investigar algo, es porque no lo conocemos, pero no solamente nosotros no lo conocemos, o sea, no lo conoce nadie. Y para eso tenemos que hacer una revisión previa. Entonces, en el párrafo anterior, hablamos de estudios en general que hayan estudiado este fenómeno, y en este párrafo podemos volver a citar algunos de los estudios anteriores, pero ahora señalando las deficiencias, ¿verdad?, de los estudios. Aquí también nos habla sobre tratamientos estadísticos, tópicos específicos, etc. Por último, en este párrafo y a manera de justificación, tenemos que discutir cómo lo que nosotros vamos a realizar va a remediar o va a corregir las deficiencias que existen, que es lo que no hay y que nosotros consideramos que podemos descubrir. Después de esta justificación práctica, tenemos también una justificación teórica. Tenemos ahora que justificarlo, pero también una justificación práctica. Entonces, hay que mencionar 3 o 4 razones por las cuales este estudio puede mejorar las condiciones de vida de alguien, puede cambiar la política, puede aplicarse en algo tangible, etcétera, ¿no? Y se pueden enumerar como en el ejemplo que viene aquí. Aquí nos habla de las razones por las cuales este estudio puede beneficiar a ciertos grupos de personas y se van enumerando, ¿no? Aquí dice, en primer lugar, se va a ayudar a los miembros de la organización. En segundo lugar, se va a ayudar a la toma de decisiones, y en tercer lugar, a los investigadores. Entonces, aquí es como que podemos irlas numerando en función de esto, ¿no? ¿Cómo va a mejorar a la sociedad? Habíamos hablado que pues el investigador tiene esa responsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Entonces este párrafo nos va a servir para justificar que el estudio va a tener un impacto en alguien, ¿no? Y que ese alguien realmente lo necesita y que ese alguien pues realmente le puede sacar muy buen provecho. Y con eso terminamos los primeros 4 puntos del resumen. Voy a hacer otro video en donde hable del último párrafo, que es el propósito del estudio. Pero ese lo voy a hacer en otro video porque no quiero que se haga muy largo. Entonces, hasta aquí terminamos el video de la introducción y nada más faltaría el último párrafo del propósito de estudio que voy a hacer en otro video. Saludos.